Tocar esta oruga puede hacer que, horas después, empieces a sangrar sin una herida visible. Se llama lonomia oblicua, no muerde, no persigue. Ni siquiera necesita clavar un aguijón. Basta con rozar las espinas que cubren su cuerpo para que el veneno entre en la piel y altere uno de los sistemas más delicados que tienes, la coagulación de la sangre. Y aún así, no es el insecto que más vida se cobra. Hoy no vamos a confundir peligro con tamaño, ni dolor con mortalidad. Vamos a ver 8 insectos y 8 formas distintas de hacer daño. Uno convierte su hambre en un mecanismo de transmisión. Otro no te infecta al morderte, sino después. Otro lleva un parásito hasta el cerebro. Y el último domina esta lista por la cantidad de muertes asociadas a las enfermedades que transmite. A simple vista, lonomia parece parte de la corteza. Varias larvas pueden agruparse sobre el tronco de un árbol y quedar tan bien camufladas que una persona apoya la mano antes de comprender qué está tocando. Sus espinas están conectadas a estructuras que contienen veneno. Cuando se comprimen contra la piel, pueden romperse e inocularlo. Al principio, suele haber dolor, ardor e hinchazón. El verdadero peligro puede aparecer después. En los casos graves, las toxinas alteran la hemostasia y desencadenan una coagulopatía de consumo. El sistema que debería detener una hemorragia empieza a gastar sus propios componentes hasta dejar a la sangre sin capacidad suficiente para coagular. Entonces pueden aparecer hematomas, sangrado en las encías, sangre en la orina, hemorragias internas y lesión renal aguda. No todos los contactos producen ese desenlace. La gravedad depende, entre otras cosas, de cuánto veneno entra y de la intensidad del contacto, que puede ser mayor al rozar un grupo de orugas. Pero hay un giro importante. Este envenenamiento tiene un tratamiento específico. El Instituto Butantan desarrolló un suero antilonómico que neutraliza el veneno circulante y funciona mejor cuanto antes se administra. Lonomia espera a que la toques. El siguiente insecto hace lo contrario, sale a defender su casa. Segundo, la abeja africanizada. Durante años la llamaron abeja asesina, y ese nombre dejó una idea equivocada. Su veneno no es extraordinariamente más potente que el de una abeja melífera europea. El peligro está en la respuesta colectiva. Las abejas africanizadas descienden de abejas africanas cruzadas con poblaciones europeas en América. Cuando una colonia interpreta que su nido está amenazado, puede reaccionar antes, movilizar a más obreras y mantener la defensa con mayor intensidad que muchas colonias europeas. Una picadura aislada suele producir dolor e inflamación. Una sola puede provocar anafilaxia en una persona alérgica. Pero en un ataque masivo el problema cambia. Ya no es solo la reacción inmunitaria, es la cantidad total de veneno. Cientos de picaduras pueden causar destrucción muscular, daño renal, alteraciones de la coagulación y fallo de varios órganos incluso en personas no alérgicas. La clave no es una abeja más tóxica, es una colonia que entrega muchas dosis casi al mismo tiempo. Por eso, ante un ataque, lo prioritario es alejarse del nido y entrar en un espacio cerrado, no quedarse intentando golpearlas. Si este dato ya desmontó la idea de que más peligroso significa veneno más fuerte, deja el like. Aquí el miedo cuenta poco, el mecanismo lo cambia todo. La abeja suele perder el aguijón al clavarlo en la piel de un mamífero. La siguiente criatura puede sujetarse y picar una y otra vez. Tercero, la hormiga roja de fuego. Cuando alteras uno de sus montículos, no sale una sola hormiga, salen muchas. Solenopsis invicta trepa con rapidez, muerde la piel para anclarse y gira el abdomen para clavar el aguijón varias veces. Por eso una sola obrera puede dejar varias lesiones. El ardor inmediato le dio su nombre. Después aparece algo muy característico, una pústula blanca que parece infectada, aunque normalmente es estéril. La provocan sobre todo los alcaloides del veneno que dañan las células del lugar. Pero una pequeña fracción proteica puede activar una reacción alérgica grave. Para una persona sensibilizada, unas pocas picaduras pueden desencadenar
urticaria generalizada, dificultad para respirar, caída de la presión arterial y anafilaxia. Para alguien que no puede escapar con rapidez, el riesgo aumenta porque la colonia puede seguir acumulando picaduras. Y el agua tampoco garantiza distancia. Durante inundaciones, estas hormigas pueden entrelazar sus cuerpos y formar balsas flotantes. Si esa masa toca a una persona o una superficie, las obreras pueden subir y picar. La hormiga de fuego ataca en segundos. El cuarto insecto puede pasar desapercibido y aún así alterar la historia humana. Cuarto, la pulga oriental de la rata. Mide apenas unos milímetros. No vuela. Y durante siglos ayudó a mover una bacteria capaz de provocar una de las enfermedades más temidas del planeta, la peste. Xenopsilla cheopis se alimenta de roedores. Si toma sangre de un animal con Yersinia pestis, la bacteria puede multiplicarse dentro de su aparato digestivo. En el mecanismo clásico, Yersinia forma una biopelícula que llega a obstruir el proventrículo, una especie de válvula situada antes del estómago de la pulga. La pulga intenta comer, la sangre no avanza correctamente. Vuelve a intentarlo. Y durante esos intentos, material contaminado puede regresar hacia la herida y transmitir la bacteria. Es una máquina biológica atrapada en un círculo brutal. Cuanto peor consigue alimentarse, más insiste en morder. Hoy sabemos que las pulgas también pueden transmitir peste antes de quedar completamente bloqueadas, así que ese no es el único mecanismo. La peste bubónica viaja desde la picadura hasta el sistema linfático y puede inflamar dolorosamente los ganglios, formando los llamados bubones. Si alcanza los pulmones, la peste neumónica puede transmitirse entre personas mediante gotículas y avanzar con enorme rapidez. La peste todavía existe, con focos persistentes en varios países, pero los antibióticos pueden curarla cuando el diagnóstico y el tratamiento llegan pronto. La pulga no desapareció. Lo que cambió fue nuestra capacidad de reconocer lo que transporta. Y ahora viene un insecto todavía más contraintuitivo. Su mordedura no suele ser la que introduce el parásito. Quinto, la vinchuca o chinche besucona. Sale de noche. Se acerca a una persona dormida y busca una zona expuesta, muchas veces cerca del rostro. Perfora la piel y se alimenta de sangre. Pero el parásito que causa la enfermedad de Chagas no suele viajar en su saliva, en sus heces o en su orina. Después de alimentarse, algunos triatominos defecan cerca de la herida. La picadura pica. La persona se rasca o se toca los ojos o la boca. Y sin saberlo puede introducir Trypanosoma cruzi a través de la piel lesionada o de una mucosa. La infección puede comenzar con síntomas leves o pasar casi inadvertida. Ahí está la parte más peligrosa. El parásito puede permanecer durante años. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 8 millones de personas viven con la infección y más de 10.000 mueren cada año por sus consecuencias. 1, 2 o incluso 3 décadas después del contagio, hasta un tercio de las personas con infección crónica puede desarrollar alteraciones cardíacas. El corazón puede agrandarse, perder fuerza o entrar en ritmos peligrosos. También pueden aparecer daños digestivos o neurológicos. La mordedura se olvida, el parásito no. Chagas es curable con mayor eficacia cuando se trata pronto, pero muchas personas llegan al diagnóstico cuando el daño crónico ya ha empezado. Si te interesan las historias donde la realidad se vuelve más extraña cuanto mejor se explica, suscríbete. Todavía faltan 3 mecanismos y uno convierte una célula defensiva en refugio. Chagas puede tardar décadas en mostrar su peor cara. La siguiente enfermedad no siempre concede tanto tiempo. Sexto, la mosca tsetse. A diferencia de los mosquitos, tanto los machos como las hembras de las moscas TCC se alimentan de sangre. Viven en regiones del África subsahariana y algunas pueden transmitir parásitos del género Trypanosoma, causantes de la enfermedad del sueño. Después de la picadura, los parásitos se multiplican en la sangre y la linfa. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, cansancio, picor y ganglios inflamados.
Pero esa es solo la primera etapa. Con el tiempo, los tripanosomas pueden cruzar la barrera hematoencefálica e invadir el sistema nervioso central. Entonces aparecen confusión, cambios de conducta, problemas de coordinación y una alteración profunda del ciclo de sueño y vigilia. No significa simplemente que la persona duerma mucho. El ritmo biológico se desorganiza. El sueño puede fragmentarse, aparecer durante el día y desaparecer por la noche. Sin tratamiento, la enfermedad suele progresar hacia el coma y la muerte. Y aquí es importante no exagerar una amenaza que la salud pública ha conseguido reducir. En 2025 se notificaron menos de 500 casos nuevos de las dos formas principales, después de una caída enorme desde finales del siglo pasado. No es una enfermedad vencida, pero sí una prueba de que vigilar al vector, detectar casos y tratar a tiempo funciona. La propia mosca tiene además una biología insólita. La hembra desarrolla una sola larva dentro de su cuerpo y la alimenta con una secreción parecida a la leche antes de parirla viva. La tsetse lleva al invasor hasta el sistema nervioso. El siguiente insecto lo entrega a las células enviadas para destruirlo. Séptimo, el flebótomo. Un flebótomo adulto puede medir solo 2 o 3 milímetros. Las hembras infectadas pueden transmitir parásitos del género Leishmania al alimentarse de sangre. Cuando el parásito entra en el cuerpo, ocurre una de las contradicciones más fascinantes de esta lista. Los macrófagos, células del sistema inmunitario diseñadas para engullir y destruir microorganismos, se lo tragan. Pero Leishmania está adaptada para sobrevivir dentro de ellos. La célula defensiva se convierte en alojamiento. Desde ahí, el parásito puede multiplicarse y producir enfermedades muy distintas. La forma cutánea provoca úlceras que pueden dejar cicatrices permanentes. La mucocutánea puede destruir tejidos de la nariz, la boca y la garganta. Y la visceral invade órganos como el vaso, el hígado y la médula ósea. Esa última forma, conocida también como Kala-Azar, causa fiebre irregular, pérdida de peso, anemia y un gran aumento del tamaño del vaso y el hígado. Sin tratamiento, más del 95% de los casos de leishmaniasis visceral puede terminar en muerte. La OMS estima entre 50.000 y 90.000 casos nuevos al año y solo una parte llega a notificarse. No toda persona infectada desarrolla la enfermedad y el riesgo depende de la especie del parásito, del lugar y del estado inmunitario. Pero la contradicción permanece. Un insecto casi invisible entrega un organismo capaz de esconderse dentro de la defensa que debía eliminarlo. Hasta aquí hemos visto contacto, enjambres, picaduras repetidas, bacterias y parásitos. El último insecto no tiene el veneno más potente ni la apariencia más amenazante. Tiene escala. Octavo, el mosquito. No existe un único mosquito peligroso. Hay más de 3.700 especies conocidas y la mayoría no transmite enfermedades humanas. El problema está en una fracción de ellas. Las hembras de ciertos anófeles pueden transmitir malaria. Varias especies de Aedes transmiten dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Mosquitos culex pueden transmitir, según la región, virus como el del Nilo Occidental o el de la encefalitis japonesa. Pero basta con mirar una sola enfermedad para entender la magnitud. En 2024 hubo unos 282 millones de casos de malaria y alrededor de 610.000 muertes en el mundo. Casi toda esa carga se concentró en la región africana de la OMS y cerca de 3/4 partes de sus muertes correspondieron a niños menores de 5 años. La hembra de anófeles no inyecta malaria como quien vacía una jeringa de sangre contaminada. Mientras se alimenta, introduce saliva. Si está infectada, en esa saliva viajan formas del parásito llamadas esporozoitos. Estos alcanzan el hígado, entran en sus células y se multiplican. Después liberan nuevas formas que invaden los glóbulos rojos. Dentro de ellos vuelven a multiplicarse, los rompen y continúan el ciclo. Otra hembra puede ingerir algunas fases
del parásito al picar a esa persona, completar parte del ciclo en su propio cuerpo y llevarlo al siguiente huésped. El mosquito no es solo un vehículo, es una etapa indispensable del ciclo de muchos patógenos. Y hay una última corrección importante. No todos los mosquitos pican, no todas las especies transmiten enfermedades y ni siquiera todos los individuos de una especie vector están infectados. El peligro aparece cuando coinciden el insecto adecuado, el patógeno, una población vulnerable y condiciones que permiten la transmisión. Por eso una criatura tan pequeña puede convertirse en un problema enorme sin ser invencible. Mosquiteros tratados con insecticida, control de criaderos, diagnóstico temprano, medicamentos, vacunación cuando existe y programas de salud pública ya han evitado millones de muertes. La conclusión no es que debas temer a cualquier insecto que veas, es casi la contraria. El miedo mete en la misma caja a una oruga venenosa, una abeja defensiva y un mosquito inofensivo. Entender el mecanismo permite distinguirlos. Hoy el peligro tuvo 3 formas: veneno que actúa de inmediato, ataques que multiplican la dosis y patógenos que utilizan al insecto como puente. El más amenazante no fue el más grande ni el más agresivo. Fue el que estaba conectado con la cadena de transmisión más extensa. Ahora sí, ¿cuál te parece más inquietante después de conocer cómo funciona? Escribe solo el nombre en los comentarios. Quiero ver si gana el que ataca directamente o el que utiliza a otro organismo para hacer el daño. Y si este vídeo sustituyó al menos un mito por un dato real, compártelo con alguien que todavía crea que el insecto más peligroso tiene que parecer peligroso. El siguiente vídeo ya está preparado. No voy a decirte de qué trata. Entra sin pistas. La primera revelación llega antes de que puedas adivinarla.